Hola Workers, otro de los grandes temas de la semana y del momento, el ya consabido teletrabajo y la ley que a través de Real Decreto se acaba de aprobar. No publicado aún en el BOE, con lo cual no está activo, pero en un par de semanas aproximadamente ahí lo tendremos. Ley del teletrabajo que jamás ha existido en España, país alpargatero donde los haya. Mientras en otros países de Europa, sobre todo Europa del Este, nos llevan una ventaja grande, no solo en teletrabajo, sino a otros muchos niveles, también en la parte norte de América, donde todo esto está más que regulado. En España el COVID, la pandemia, nos ha traído la regularización del teletrabajo. Por fin. ¿Qué nos dice esta regulación que han hecho del teletrabajo? Punto número 1. La empresa ha de dotar al trabajador, a todos nosotros, los workers, de los medios necesarios para poder realizar ese trabajo en casa. Es decir, eso ha de correr a cargo de la empresa. Si nos hace falta un ordenador, si nos hace falta una impresora, cualquier cosa que nos suponga acomodar nuestro trabajo en casa ha de correr a cargo de la empresa. Punto número 2. Se considera teletrabajo más del 30% del trabajo en casa. Es decir, si trabajamos 8 horas al día, 12 horas a la semana deberán ser teletrabajo. Eso trasladado a días de trabajo en casa quiere decir que deberemos trabajar como mínimo 2 días de trabajo en casa, 3 en la oficina, en el despacho, en el puesto de trabajo que sea, para que se considere teletrabajo. Un día de teletrabajo en casa y 4 presencial no se considera teletrabajo. Punto número 3. Estos acuerdos y esta regulación solo es válida para acuerdos de teletrabajo que no deriven de situación de pandemia. A efectos prácticos, pues una regulación que da más risa que otra cosa, porque en realidad todo lo anterior se suponía que debía ser así. Acomodar el puesto de trabajo en casa corre a cargo de la empresa, queda más que evidente. Que las condiciones laborales no nos las pueden tocar, queda más que evidente. Y lo único que se ha tocado es que anteriormente se consideraba teletrabajo el 20% de la jornada, es decir, un solo día de teletrabajo en casa se consideraba teletrabajo y ahora deben de ser 2 días de teletrabajo en casa para que se considere teletrabajo. Quitando esta pequeña regulación o mejora, todo lo demás no ha cambiado nada. Y ahí va mi pequeño análisis de todo esto. Tanta historia, tanto ruido de los políticos, de los ministros, de las comunidades autónomas para llegar a esta negociación de pandereta. ¿De verdad? A mí se me cae la cara de vergüenza. En fin, amigos, teletrabajo al poder o no, hagamos lo que podamos, siempre en beneficio nuestro y de la empresa, y crucemos los dedos para que esto al final no se nos vuelva en contra a todos. Toda esta información y mucha más la tenéis en mi canal, podéis compartir el vídeo, también comentarlo y suscribiros para estar totalmente informados. Seguimos.